las normas más elementales, las primeras que nos tocan cumplir en cuanto adquirimos la ciudadanía de este reino, son las siguientes. Las vamos a ver en la segunda, tercera y cuarta parte. Segunda parte: firmes y unidos contra los que se oponen, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Muy bien, antes de explicar en profundidad esta norma, vemos que Pablo dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que vais a hacer lo que os voy a pedir. Y con esto Pablo nos está diciendo algo que ya todos sabemos, porque también es de puro sentido común, que nuestro estilo de vida no puede depender de la presencia o de la ausencia de nadie, ya sea de un pastor, ya sea de un líder, o en el caso de los filipenses del apóstol Pablo. Somos ciudadanos del reino al margen de que estemos delante de unos o de otros. Bien, pero entrando a lo primero que tenemos que cumplir en este reino de Dios aquí en la tierra con respecto a nuestra ciudadanía, Pablo nos dice lo siguiente, que debemos estar firmes y en un mismo espíritu, y que esto se hace combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí Pablo habla en general, está dando una norma general, pero enseguida en el siguiente capítulo va a entrar en ejemplos concretos, porque seguro que Epafrodito pues le ha contado cosas que están sucediendo en la iglesia en Filipos. Es algo, esto que vamos a ver hoy y en el siguiente capítulo, no solo exclusivo de la iglesia en Filipos, no solo les pasaba a ellos, es algo que se va a producir en cualquier congregación si predica de verdad el Evangelio de Jesucristo. En este versículo 27 les advierte que pueden tener problemas de unidad interna y que hay que solucionarlos, porque si no, eso produce división. Y tanto en este versículo como en el siguiente vemos que advierte de la oposición externa, de los de afuera. Así pues, la Iglesia debe estar preparada para luchar contra los de afuera, pero también estar atenta para luchar contra los que desde dentro pelean contra el cuerpo de Cristo como enemigos infiltrados, que los hay. Y claro que estaba pasando algo en la iglesia en Filipos. Pablo les avisa de un peligro que ve para que el problema no se haga más grande todavía. Fijaos lo que les dice en el siguiente capítulo. Digo que seguramente Epafrodito le habría contado algo a Pablo. Y él les advierte, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego más adelante, en el capítulo 4, ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, estaban enfrentadas. Así que lo que Pablo nos advierte a los filipenses de cualquier ciudad y época del mundo es que debemos dejar las diferencias tontas que a veces nos separan para enfocarnos en el verdadero problema que es la unidad contra los enemigos, los verdaderos enemigos de la Iglesia. Y que para eso lo que hay que hacer es luchar. Y Pablo define esta lucha con 3 palabras del ámbito militar que ellos conocerían muy bien, porque Filipos era una colonia romana que estaba llena de soldados del imperio. Y estas palabras son combatiendo, firmes y unánimes, algo que cualquier militar que se precie entiende perfectamente. Porque no se puede ganar sin combatir, sin luchar por el propósito en el que uno se supone que cree. Tampoco se puede ganar sin estar firmes en la pelea que se pelea. ¿Cómo se está firme? Pues no estando despistados con otras cosas, ¿no? Firmes, sabiendo que hay una pelea que pelear. Y tampoco se puede ganar sin estar unánimes con el resto de los soldados. Un ejército con sus soldados disparando sin orden ni control, sin saber a dónde disparar, pues no tiene ninguna garantía de éxito. Así que, para poder vivir una vida de manera digna del Evangelio, lo primero que debemos saber en la Iglesia es que tenemos que luchar. La vida cristiana es una lucha, un combate en lo personal y también como congregación. Así que hay una lucha y nos toca pelear a nosotros. Hay una lucha, un combate.
¿Por qué hay una lucha? Bueno, el Evangelio es una contracultura. Supone tal contradicción con el mundo que nos rodea que no tenemos más opción que pelear contra ese mundo que nos quiere arrastrar. Ya sabemos que nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero es una pelea. No hay parte en las Escrituras que no veamos esta pelea, así que estamos más que avisados. Por toda la Biblia vemos un llamamiento siempre a ser valientes en la lucha, a mantenerse firmes en ella y a pelear por la buena batalla. Cuando tú lees la Biblia da la sensación de que formas parte de un ejército que está peleando por librar a la verdad frente a la mentira. Y esto, claro, esta lucha implica, evidentemente, persecución. Así que ya sabéis, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el problema de la Iglesia es que o no ve la batalla o no quiere verla, y yo creo que es más bien esto segundo. Porque todos, en cuanto nos convertimos, vemos estos ataques a nuestra fe. Incluso, lo sabemos, hay algunos que reciben ataques físicos a su persona o a su patrimonio. Desde el minuto 1 de mi conversión tuve el ataque de mi familia a través de presiones y burlas. Y cuando encendía la televisión delante de ellos, y seguro que os ha pasado a vosotros también, solo le pedí a Dios que no emitieran esos reportajes que se hablaban mal de nosotros. Siempre nos retrataban como si fuésemos desequilibrados o como una secta peligrosa, ¿verdad? En la universidad pasa lo mismo, aunque yo fui muy respetado allí. En el trabajo suele ocurrir lo mismo, tanto que puede afectar a tu sueldo o a la promoción en tu escalafón o al aislamiento en el que hay ocasiones que se ve sometido un cristiano comprometido, ¿verdad? Esto lo vemos muchas veces en la prensa, cuando el empleado de una compañía es expulsado de esa compañía porque ha compartido el Evangelio o simplemente porque tiene una idea determinada. Así que debemos ser no solo conscientes de la persecución, sino que debemos afrontarla y hacerlo con valentía, sabiendo que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Por lo tanto, no solo debemos saber que tenemos una lucha, sino que tenemos que pelearla, y además unánimes. Nos toca pelear a nosotros, permaneciendo firmes y unánimes. Yo no puedo pelear vuestra lucha, cada uno tenemos la nuestra particular. Es cierto que somos un ejército y un ejército se ayuda en la batalla, pero cada soldado ha de pelear su parcela. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados si pretendes ganar la lucha que te ha tocado librar. Yo no puedo ir a tu colegio, ni a tu familia, ni a tu universidad o a tu trabajo a defender la dignidad del Evangelio. Te toca a ti. Y no te puedes conformar a que otros te derriben. Te tienes que levantar y tienes que permanecer firme. No me imagino a los filipenses diciendo, es que, Pablo, fíjate lo difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Ni te lo imaginas. Claro que se lo imaginaba. Lo había sufrido antes y lo estaba sufriendo ahora mientras escribía esta carta desde la prisión en Roma. Y así todos nosotros debemos estar en un mismo sentir, unánimes en la defensa de lo que nos ha sido entregado, que es el Evangelio de Jesucristo. Lo que vivieron los primeros cristianos en el primer siglo, eso sí que era duro de soportar. Se les pedía delante de los tribunales que declararan que César era el Señor, y si se negaban, se les condenaba a muerte. Por lo tanto, cuando nos toque decidir entre un trabajo inapropiado o Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestros rostros, firmes y unánimes, a Cristo. Cuando nos toque decidir entre la fidelidad a una familia que me obligue a hacer lo que no debo o la fidelidad a Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestro rostro, firmes y unánimes, la fidelidad a Cristo. Cuando nos toque decidir entre una amistad inconveniente o Cristo, elegiremos con una sonrisa en nuestros rostros, firmes y unánimes, a Cristo.
Y cuando tengamos delante un yugo desigual, elegiremos con una sonrisa en el rostro, firmes y unánimes, la soltería con Cristo. Mi lealtad a Cristo debe estar siempre por encima del resto de las cosas. No me puedo conformar a este mundo sin despreciar a Cristo. Sé que lo siguiente que voy a decir es duro de escuchar, pero no son palabras mías, son palabras de Jesús. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Así que si no tomas tu cruz y sigues en pos de Él, no serás digno de Él.